Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien en casita. Sí, aquí seguimos con la cuarentena, pues tenemos que seguir trabajando. Esperemos que todos sigamos las indicaciones que dice el gobierno federal y el gobierno estatal para que para el 1 de junio todo esté otra vez activado. Eh, Me gustaría que ustedes, mis estudiantes, le den ahí suscribirse al canal para que pues tengan las notificaciones y les digan cuando tenemos un nuevo video. Sí, tenemos un nuevo video y continuar aquí grabando. Bueno, hoy vamos a hablar en esta clase 2 de lo que son los viajes de exploración al nuevo mundo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver hoy. Así se va a llamar el tema, viajes de exploración al nuevo mundo. Vamos a recordar un poquito. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hicieron esos viajes de exploración al nuevo mundo? Pues vamos a recordar que la hermosa ruta de la seda, que había funcionado durante muchos siglos, que traía productos exquisitos de China, de la India, de Persia, de Arabia y de otras regiones, pues fue bloqueada por los turcos otomanos. ¿Sí? Estamos en el siglo XV, o XV, para que me ubiquen. En este siglo, pues los turcos otomanos ya habían controlado esta zona y habían cerrado para los europeos la ruta de la seda. Y como no tenían muy buenas relaciones con este imperio, pues tuvieron que buscar rutas alternas. ¿Qué rutas alternas tenemos? Porque pues no puedo accesar por ninguno de estos lugares, ¿sí? Se me dificulta. Y para ellos, pues si yo veo este mapa, pues nuestra ruta más corta es vía terrestre, pasar por este desierto, ¿sí? Y en barco llegar por lo menos a las Indias Occidentales. Esa era la intención. Pero no sabían muy bien qué pasaba en este desierto y pues no le encontraba. Otra opción sería irse por el norte, pero era una ruta muy larga. Necesitaban buscar una ruta alterna, ¿sí? Bien, vamos a comenzar el tema. Vamos a ver estos 4 tópicos. El primer tópico pues son los viajes de exploración, así lo vamos a marcar, viajes de exploraciones. ¿Quiénes los van a realizar? Pues aquí tenemos a 2 portugueses, a Bartolomé Díaz y a Vasco de Gama, y el multiconocido para nosotros, Cristóbal Colón. Aquí Cristóbal Colón tiene su historia, ¿verdad? Ya posteriormente, en la segunda parte del curso, vamos a ver lo que son las expediciones que realiza Francisco Hernández de Córdoba, que es la primera persona o español que toca tierras mexicanas de nuestro actual México. Luego vamos a hablar de las expediciones que hizo Juan de Grijalva, que fue una, y por último las expediciones de Hernán Cortés. ¿Sí? Y con esto cerramos esta etapa. Ya luego nos pasamos a las conquistas. Bueno, comenzamos con Bartolomé Díaz. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Estamos en el año de 1487. Portugal, que tiene acceso al Océano Atlántico, quiere llegar primero a las Indias Occidentales. Pero aquí, pues como no conocían este territorio, hacían suposiciones muy interesantes, como que la primera era de que si África estaba pegada a la India. Entonces, si era así esa teoría, pues lo más pronto era pues, bordear África y llegar rápido a la India, ¿sí? Pero esa era una teoría.
Los mapas yo creo que nada más llegaban a lo que era el norte de África, pero más allá no lo conocían. Entonces a Bartolomé Díaz le encargan hacer ese viaje de exploración y ya conocían que existían unas islas que son las Azores. Entonces lo primero que hace Bartolomé Díaz es llegar aquí a las Azores, ¿sí? Carga alimentos, carga agua, sale con 3 barcos, pero uno de ellos llevaba los suministros. Y esto es importante para la época. Entonces dice, bueno, aquí vamos a tener un barco lleno de suministros, nuestra comida, nuestros alimentos, nuestra agua, etc. Y los demás barcos pues van a llevar tripulación, soldados, clérigos y demás. Se lanzan a las Azores y de ahí empiezan a explorar y se topan con estas islas que les llaman Cabo Verde por su color. Vieron la naturaleza, vieron el esplendor de la naturaleza y dijeron, oh mira, esto es verde, y le pusieron Cabo Verde. Siguen su exploración y al sentir que ya no veían tierra, deciden navegar obviamente hacia lo que es el este y cargan suministros en este punto, cargan agua, principalmente lo que era el agua. La tripulación se le empieza a enfermar a Bartolomé, empiezan a ver lo que es el escorbuto por falta de vitamina C, ¿sí? Entonces ya sus viajecitos como que son más cortos, se abre demasiado hacia lo que es el poniente y trata de cruzar lo que hoy conocemos por Sudáfrica, ¿sí? Este cabo, esta punta. Aquí se enfrenta Bartolomé a una gran tormenta que la verdad lo deja devastado, pierden el barco de suministros, los marineros se ponen preocupados, se preocupan de que, oye, pues si no tenemos los suministros, ¿cómo vamos a seguir avanzando, no? Entonces, Bartolomé trata de seguir avanzando, pero la tripulación se le resiste y dice, ¿sabes qué? Mejor nos regresamos. Bartolomé le dice, ok, nos regresamos, pero todos van a firmar una carta en donde digan que es su voluntad querer regresar y estar con sus familias. Estuvieron de acuerdo y aquí vemos el trayecto de regreso, el retorno, ¿sí? En donde toca varios puntos y llega a Portugal al año siguiente, 1488. Nos quedamos con esa fecha. Bien, de manera cronológica, vamos a ver a Cristóbal Colón. 4 años después, 1492, en mayo, sale el primer viaje de Cristóbal Colón. Y aquí pues ya sabemos de que los portugueses están molestos con los españoles, no quieren compartir estas rutas. Entonces lo que hace Colón es primero llegar a las Islas Canarias, que pertenecen a España o pertenecían a España en aquella época, ¿sí? Al reino de Castilla y de Aragón, toman suministros y empiezan a explorar directamente, empiezan a cruzar el océano Atlántico, ¿sí? Ahí tienen un cambio de ruta, etcétera, etcétera, vuelven a irse hacia el sureste y es cuando llegan a la isla de Cuba, el famoso 12 de octubre, y entonces llega Cristóbal Colón y reclama estas tierras para el reino de Castilla porque ellos son sus patrocinadores, y entonces pues, se quedan así de que bueno, pues, ya llegaron ustedes. ¿En qué año estamos? 1492. Ya vamos a ver que también Cristóbal Colón hizo otros viajecitos en el 93 al 96, ¿sí? Y en el 96 pues está regresando a lo que es España. Y entonces están informando de que pues, en esos nuevos territorios pues hay riquezas, hay gente, sus pobladores son diferentes a lo que dice la Biblia, de que pues, oye, ni son blancos, ni son amarillos, ni son negros, entonces, ¿qué son, no? Pero dicen, pues no importa, o sea, vamos a tratarlos y demás. Bueno, entonces estamos en 1492, se descubre Cuba o las primeras tierras americanas para los europeos. ¿Estamos? Bien. Con estas noticias, ¿sí?
Vasco de Gama tiene como misión tratar de llegar a las islas orientales, ya que como Cristóbal Colón había dado la noticia de que había llegado a las islas, a las Indias orientales, pues entonces dice, pues nos queda el otro lado del continente, perdón, del país llamado India. Entonces, eh, Vasco de Gama toma las precauciones o toma la ruta que tomó Bartolomé Díaz. Si aquí vemos, llega a las Azores, nada más que aquí no las pusieron, ubican a las islas Cabo Verde y no hace escala, se avienta inmediatamente y trata de llegar aquí al Cabo de Buena Esperanza. Hay que recordar que Vasco de Gama, perdón, Bartolomé Díaz, había bautizado ese lugar como el Cabo de las Tormentas, pero el rey le cambia el nombre y dice, no, ¿sabes qué? Ahí hay esperanza. Y este cabo se llama Cabo de la Esperanza, porque podemos seguir, podemos encontrar esa ruta hacia las Indias Orientales. Parece que el rey no se enojó con Bartolomé después de su hazaña, ¿sí? Y Vasco de Gama toma esta ruta, pasa el Cabo de Buena Esperanza, y vamos a ver aquí que empieza a tomar pertrechos para tomar, por ejemplo, aquí vemos un río, pues necesitaban agua para continuar este viaje. Aquí lo interesante es que Vasco de Gama sale con más gente, con comerciantes, con soldados, con religiosos y con mercancía para intercambiar, para hacer trueques y conseguir pues materias primas, ¿no? O lo que fuera necesario. Y vamos a ver que llega a este punto mágico. Se llama Zanzíbar. En este punto, Vasco de Gama se hace pasar por un comerciante musulmán. La gente le cree su cuento, lo trata bien y les dice que él pretende llegar a la India. Y ahí consigue unos guías. El gobernador de ese lugar le dice, ¿sabes qué? Me has caído bien y te voy a dar unos guías. Entonces vamos a ver que inmediatamente hace esto. Cruza el océano Índico. Aquí me gustaría retomar algo. Por ejemplo, me gusta este mapa porque nos está enseñando dónde está el Ecuador. Los europeos nunca habían cruzado el Ecuador en barco, ¿sí? Entonces, este era un mar que ellos conocían, pero el Ecuador y luego el hemisferio sur son diferentes tipos de aguas, ¿sí? Y ahora enfrentarse de que, por ejemplo, aquí era verano, pues aquí es invierno. Entonces, cuando llegan por acá, pues son situaciones, oye, pues se supone que estamos en verano. No, aquí ya estás en invierno. Bueno, es que es otoño, es primavera. Esto es lo que pasa a la hora de cruzar al hemisferio sur, ¿sí? Y entonces pasan aquí los trópicos, ¿sí? Este es el de Cáncer, llegan y empiezan a cruzar y llega un viaje directo. Gracias a la ayuda de este gobernador y que se hizo pasar por un hermano musulmán. Entonces, esto les da cierta ventaja a Vasco de Gama, y Vasco de Gama pues le faltaba, dicen sus biógrafos que le faltaba diplomacia, modales, y aún así tuvo la suerte de que en estos puertos de las islas orientales lo ayudaran a conseguir las famosas especias que tanto buscaban los europeos. Y si ustedes les preguntan a su mamá o a su papá, oye, ¿qué son las especias? Ahí en la cocina todavía tenemos, por ejemplo, canela, ¿sí? Pues la traían de ese lugar, el comino, el cardamomo, el clavo, el curry, la nuez moscada, o sea, muchos ingredientes que hacen que la comida sepa todavía aún mejor, ¿sí? Bien, Vasco de Gama se queda con esta ruta, es ayudado y apoyado, ¿a cambio de qué? Dice, ok, te vamos a dar mercancías, pero a cambio queremos oro y plata. Y él se compromete
a dar oro y plata a cambio de mercancías. Oye, ¿y qué pasó con las mercancías que llevaba Vasco de Gama para sus intercambios? Pues en la India Oriental se dieron cuenta, bueno, saben de joyas, saben de materiales, en donde dice, oye, tus cuentitas de vidrio, tu material es de mínima calidad. Si quieres joyas, pues yo sí tengo joyas y no vidrio, como tú pretendes intercambiar. Entonces ahí como que Vasco de Gama se dio cuenta de que, pues sabes qué, te voy a tener que dar oro y plata a cambio de lo que nosotros necesitamos en el mundo europeo, ¿sí? Y pues empezó a obtener las especias, joyas, telas y todo aquello que querían los europeos para sentirse cómodos, ¿sí? Y que la gente lo pudiera pagar. Ahí estaba la nobleza, los burgueses, el clero. Sí, esas personas eran las que podían pagar todas estas cosas extraordinarias que traían de Oriente. Bien, ahora entramos a la segunda parte del curso. Hoy vamos a hablar, o vamos a empezar a hablar, de la primera expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Aquí Francisco Hernández de Córdoba ya vivía en la isla de Cuba, sí, habían pasado ya 25 años, y en esos 25 años Cuba se estaba quedando sin mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que llegaron los españoles, dominaron a los nativos, a los naturales de estas islas, o los mataban, o con sus enfermedades se morían estas personas, y los necesitaban para que trabajaran en sus minas, en sus campos o en sus construcciones. Y Francisco Hernández de Córdoba se estaba quedando ya sin manos de obra. Entonces dice, oye, necesito buscar manos de obra para pues continuar, porque tengo dinero, pero no tengo manos de obra. Entonces el gobernador Diego Velázquez de Cuéllar le dice, oye, pues sabes qué, te encargo esta misión entonces de que vayas y realices una expedición para conseguir mano de obra. ¿Sale? Para que vayas a buscar nuevas rutas, manos de obra para que nos ayuden a construir lo que es Cuba. Y por ejemplo, ya habían conocido, ya habían explorado la Florida, ahí el nombre muy español, la Florida. Sí, nada más que aquí fueron recibidos muy agresivamente y no realizaron un estadio, no se establecieron para aquella época. Sí, entonces lo que hace Francisco Fernández de Córdoba es salir de Santiago y vamos a observar que está bordeando toda la isla norte de Cuba, ¿sí? Y llega a Islas Mujeres. Su primer encuentro lo tiene el 4 de marzo del año de 1517 y llega a Islas Mujeres. Pero ahí se dio cuenta de que había muchas figuras femeninas y él decide llamarle a esa isla Isla Mujeres. ¿Por qué? Porque esta isla estaba dedicada a la diosa Itzal. Sí, bueno, ahorita lo checo. Sí, estaba ahí explorando. Sale más adelante. De hecho, aquí entre paréntesis, hubo un naufragio en 1511 y este naufragio llevó a dos personitas a vivir en esta zona con los mayas, en donde uno de ellos o los dos aprendieron a hablar maya. Uno era sacerdote y el otro era militar. El militar decide aprender sus costumbres, tiene una esposa, tiene hijos, ¿sí? Se llama Gonzalo Guerrero, él es un soldado y se queda como vieron la película El Avatar, ese mono grandote azul,
que llegó a conquistar y a la mera hora termina uh, defendiendo lo que venía a conquistar, ¿sí? Pues es más o menos esta historia. Él se queda y acepta las costumbres de los mayas. En cambio el sacerdote no. El sacerdote Jerónimo de Aguilar sí se pone, pues siempre se resiste porque no está de acuerdo con lo que ve, con los sacrificios, se opone, ¿sí? Entonces él dice, no, yo no quiero. Pero él empieza a escuchar de que, oye, llegaron unos hombres iguales a ti. ¿Qué año? 1517, ¿sale? Entonces nos quedamos con esta información en el tintero. Bueno, Francisco Hernández de Córdoba empieza a bordear Yucatán y él cree que Yucatán es una isla. Entonces trata de bordearla y lo primero que hace es llegar a Campeche. En Campeche, pues vemos que estamos en el 25 de marzo, el Campeche dice, oye, pues sabes qué, aquí hay construcciones, hay civilización, se ve muy interesante esto, sí, lanza su brinquito a Champotón y en Champotón tiene una gran batalla, sí, es más, en Campeche no fue bien, fue recibido a medias, pero luego causó desconfianza y mejor lo expulsaron, o él decidió irse, pero en Champotón llega y lo reciben agresivamente. También es así que pierde muchos soldados y él queda también herido. Entonces decide la retirada, ya no se lleva ningún indígena, ¿sí? Pero en lugar de llegar a Cuba, llegan a Florida. Ahí tratan de tomar pertrechos, se vuelven a enfrentar a otra guerra con los nativos de esta zona. Llega a La Habana y la verdad, hasta ahí llegó la vida de Francisco Hernández de Córdoba. No tuvo mucho éxito, pero lleva mucha información de que hay otras civilizaciones, otras culturas y se ven bastante interesantes. La siguiente expedición, que es al año siguiente, que es la de Grijalva, aquí Grijalva tiene una orden. El gobernador le dice, quiero que vayas a explorar nada más. ¿Sí? Entonces, aquí Juan de Grijalva pues hace lo suyo, empieza a observar que aquí en Cozumel y en esta ruta se da cuenta que las construcciones son diferentes, que son aldeas, que hay civilización más sofisticadas y esto le llama la atención. Sigue la ruta que realiza Francisco de Córdoba, su antecesor, y llega a Campeche, pasa lo mismo, como que no es bien recibido, pasa rapidito Champotón, ahí recibe varias flechas, ¿sí? Pero aquí en Centla, ¿sí? Y aquí los tabasqueños celebraron los 500 años de la llegada de Juan de Grijalva, ¿sí? Y en donde Juan de Grijalva lleva trato con el cacique de la zona, el famoso Tapsco, y él lo lleva río arriba para que vean cómo era su pueblo, conviven, se llevan información y empieza a ver cómo van creciendo estos naturales. Bueno, retoma su ruta y empieza su exploración otra vez. Pero aquí lo que llama la atención es que empieza a tener ya contacto aquí en San Juan Ulúa. Llega a este lugar y donde le da conocimiento de que sabes que tierra adentro hay otra civilización que tiene oro, principalmente esa es la palabrita que les gustaba mucho. Tienen oro, tienen palacios más grandes, construcciones más sofisticadas y ellos son los que dominan este territorio. Le dan regalos por parte de Moctezuma y entonces se queda así como que, oh, qué interesante. Entonces, pues hay que ver. Dato curioso, la tripulación de que comandaba Grijalva quería hacer un asentamiento y lo quería hacer aquí precisamente en San Juan Ulúa, pero él dijo no, yo tengo órdenes nada más de explorar y voy a cumplir las órdenes, y lo hizo.
Entonces ya fue navegando, encontró otro punto como la isla de los sacrificios, siguió un poquito hacia el norte, entró al río Pánuco y como que dijo, ¿saben qué? Como que se va a aproximar el invierno, mejor nos regresamos y hace la misma ruta, ¿sí? Y regresa inmediatamente a informar lo que encontró en su expedición. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, Gustavo Esqueños le tienen un gran cariño a Juan de Grijalva, tan es así que podemos ver que este río que pasa por Villahermosa lleva su nombre, es uno de los ríos más importantes. Bien, estamos en 1518, septiembre, se pasa el informe y entonces ven que hay oro. Principalmente, ese es el concepto, que hay oro. Y venimos a la siguiente expedición. Hernán Cortés escucha que existe ese reino. Ese reino es interesante. Nada más que Hernán Cortés desobedece a su gobernador, toma barcos, toma tripulación y se lanza a la aventura. Sale en febrero de 1519 con barcos, con soldados, con caballo, con artillería, sí, y se ponen a explorar y hace, si se dan cuenta, la misma ruta que hace Grijalva. Pero ojo, aquí en Cozumel se encuentra a don Jerónimo de Aguilar. Don Jerónimo de Aguilar sabe y conoce la lengua maya y entonces Hernán Cortés lo aprovecha para ser su traductor y él le ayuda a traducir pues todo lo que pasaba aquí en la península con los mayas y demás, pero observemos la ruta que utiliza, también pasa por Catoche, sigue avanzando y llega a Centla. Aquí en Centla sí reciben un ataque, no son bienvenidos, entonces los españoles se defienden, ganan esta batalla, impresionan con sus armas, ¿sí? Y en ese momento, pues, ¿sabes qué? Pues nos rendimos, tú ganas y te vamos a dar, pues, unos obsequios. Y entre esos obsequios va unas mujeres y entre esas mujeres, Malinche. Malinche tiene la cualidad de que sabe hablar maya y sabe hablar náhuatl, a diferencia de Jerónimo, que solamente sabía hablar maya. Dato curioso, ¿no? Entonces, o más bien dato interesante. Entonces se pone a explorar, vamos a ver de que no hace la misma ruta, sino que llega inmediatamente a San Juan Ulúa y ahí aprovecha Hernán Cortés para meterse a territorio y ahí funda un municipio que se llama Veracruz, o lo conocemos como el puerto de Veracruz. ¿Sí? En este puerto o en este lugar lo va a hacer oficial porque, hablando políticamente, Hernán Cortés había desobedecido a su gobernador, ¿sí? Y el gobernador había mandado, el gobernador Velázquez había ordenado que, pues que aprendieran a Cortés por desobedecer sus órdenes. Entonces, si yo fundo un municipio con la gente con la que llevo, entonces voy a legitimizar todos los descubrimientos a favor de la corona española, no del gobernador de Cuba, sino de la corona española, que está por encima del gobernador. Entonces ahí hay juegos políticos, legaloides. Los biógrafos dicen que Hernán Cortés estudió Derecho allá en España, entonces sabía de lo que estaba haciendo desde el punto de vista político. Bueno, punto y aparte. Bien, vamos a seguir analizando esta ruta. Después, Cortés viaja a Zempoala. Ahí en Veracruz, Cortés se enfrenta a los recaudadores de los aztecas, de Moctezuma II.
los aprende, los arresta, algunos los mata y les dice al pueblo que lo recibió, a los totonacas, de que, oye, pues vamos a tener ahora como enemigos más fuerte a los aztecas. Dice, no se preocupen, yo los voy a defender y si me apoyan y ganamos, ustedes van a ser libres. Eso fue una promesa que hizo Cortés a varios pueblos, principalmente a los totonacas y a los tlaxcaltecas. Por aquí están los tlaxcaltecas. Con todos tuvo peleas y cuando los convencían y se daban cuenta que no querían a los aztecas, entonces aprovechó Cortés precisamente para que tener el apoyo de ellos. Bueno, se lanza esta situación, encuentra con los emisarios de Moctezuma. Hernán Cortés quiere conocer a Moctezuma y los emisarios, en vez de llevarlo por la vía corta, vamos a ver que lo mandan por una vía larga, sinuosa, y pues lejos de que se desesperara Hernán Cortés buscaba con mayor ambición las riquezas que tenía estos territorios, principalmente por el oro, porque recibía regalos de oro y entonces decía, oye, pues esto me gusta, ¿no? Yo quiero más oro y más oro y más oro. Entonces la mayoría de los españoles venían eso, por el oro. Vamos a ver aquí que la ruta pues es muy cómica, porque pues sí, pasa por Tlaxcala, luego se va hacia el sureste, llegan a Puebla y aquí en Cholula hacen la primera masacre. Los españoles se lucen, matan a mucha gente, calculan unos 5,000 indígenas, sí, y obviamente fueron apoyados por los totonacas y los tlaxcaltecas, y de ahí vamos a ver de que todavía sigue el avance hacia Tenochtitlán, ¿sí? Y llegan a este punto y ya no hay más, y llega Hernán Cortés a Tenochtitlán en 1519, ahí en el mes de noviembre. Pues vienen los sitios, las broncas. Hernán Cortés tiene que regresar a Veracruz porque han llegado los barcos a prender a Cortés. Cortés trata de convencer a sus soldados, algunos sí, otros no, se pelea, desarma sus barcos. Hay historiadores que dicen que los quemó y que los hundió, y otros dicen que los inutilizó, y otros dicen que los desarmó. Y a mí me gusta más la tercera teoría, porque cuando hace el sitio al lago de Texcoco, hace pergatines. ¿Y de dónde creen que consiguió el material? Pues de sus barcos. Los cañones de sus barcos. La madera de algunos barcos y algunas cosas. Entonces creemos que no fue toda una destrucción, no quemó sus naves, ¿sí? Sí, sino que sí las desarmó y aquí está utilizando parte de esos instrumentos. Bueno, después de esto, pues vamos a ver que se da la conquista, llega el agosto 13 de 1521 y Hernán Cortés logra someter al imperio azteca y automáticamente todos los dominios que tenían los aztecas pasan a ser dominio de los españoles. Son los nuevos que van a mandar, son los nuevos, y entonces todos los demás pueblos se rinden porque hay nuevo, vamos a decir, nuevo Tlatoani, nuevo líder. Y entonces Hernán Cortés acepta dicho cargo. Hay otros viajes que realiza Hernán Cortés, no más que aquí no se ven muy bien. Tengo esta lámina, ¿sí? Este viaje pues lo hace en 1524, ¿sí? Pero más que de exploración, fue porque uno de sus capitanes se rebeló en contra de Cortés. Entonces en este viaje penoso, difícil, ¿sí? De hecho en sus cartas de relación no menciona exactamente por dónde pasó. Y Bernal Díaz del Castillo, que venía con él sí anota qué lugares pasaron, pero tienen muchas dudas cuáles son esos puntos, porque en este trayecto
Hernán Cortés se lleva como prisionero a Cuauhtémoc, lo acusa de que lo va a traicionar, de que va a estar armando un complot en contra de él y decide asesinarlo. Hace un juicio rápido y dice que es culpable. Unos dicen que primero lo decapitó y luego lo colgó, y otros dicen que primero lo colgó y luego lo decapitó. La cuestión es que hasta la fecha no se sabe dónde quedó el cuerpo de Cuauhtémoc y de otros nobles aztecas que venían con él. Llega Hernán Cortés a este punto donde estamos más o menos ubicados aquí en Nicaragua, donde estaba este capitán, pero este capitán ya había sido ejecutado por otros soldados que se habían adelantado a Cortés. Entonces Cortés pues ya no tiene más opciones, ¿no? Y de ahí creo que va a Cuba y de Cuba se va a España. Cuando regresa otra vez a México, hace otro viaje de exploración. Y en este viaje de exploración vamos a ver que se va hacia el sur. Él ya había ordenado unos viajes de exploración que conocieran los mares del sur, así lo decía él. Pero curiosamente él, en vez de irse hacia el sur, se va hacia el norte. Y entonces se va todo, bordeando toda la costa y llega a un punto, en Nayarit, en donde se encuentra uno de los capitanes que estaban en contra de Cortés desde un principio. Es recibido, le dan alimento, pero también no se llevan bien, y Cortés decide ir otra vez a explorar. Llega al famoso golfo que llevaba su nombre, Golfo de Cortés, ahorita se le conoce como Golfo de California, ¿sí? Aquí es La Paz. Trató de hacer un asentamiento, pero no se logró, entonces regresa Cortés otra vez y regresa vía terrestre. Sí, estos son los viajes. ¿Cuáles son los viajes que me va a interesar? El de 1519 a 1521. El de 1524-26 no. El del viaje de 1535 no. Pero sí me interesa este sí hay que resumirlo, hay que incluirlo en nuestro resumen y hablar. Si quieren investigar más adelante, está muy bien. Sí, está muy bien que lo hagan. Bien, entonces, recapitulando rápidamente, a ver si no me equivoco, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver rápidamente que el resumen debe de contener el viaje de Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Cristóbal Colón. Esta es una sección. Y 3 secciones más, que sea la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, expedición de Juan de Grijalva y la expedición de Hernán Cortés. ¿Sí? Eso es lo que debe de aparecer en nuestro resumen para entregarlo antes del día 7. O sea, para el día 6 de mayo, este resumen debe de estar en mi correo, por favor, que es el g53m4@hotmail.com. Es importante que pongan su nombre completo, su grado, ¿sí? Su grado y y el tema, que son los viajes de exploración al nuevo continente. Por favor, muchas gracias por su atención, cuídense mucho, los extraño, sí, los extraño demasiado. Ya he escuchado gente, conocidos, de que han fallecido con esto del COVID. No es broma, tómenlo muy en serio. Y ahorita viene pues la gran crisis, ¿no? Vamos a ver, ya empezaron los contagios masivos. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Gracias.